Hoy es un tema que para lo que es la cardiología veterinaria de suma importancia, porque tratamos de agrupar un poco el mundo de la cardiología felina en una clase, ¿no? Así que vamos a ir bien al grano, a los aspectos, por lo menos que yo considero centrales de este mundo de la cardiología felina, y algunas novedades interesantes que salieron en el último tiempo. Un trabajo les quiero compartir que salió hace muy poquito, que me parece que está muy bueno que lo tengan en cuenta. Bueno, un poco el universo de las enfermedades cardíacas del gato. Para empezar, lo primero que tendríamos que decir es que la gran mayoría de las enfermedades cardíacas del gato se localizan en el músculo cardíaco, en el miocardio, ¿no? Son miocardiopatías o cardiomiopatías, como quieran llamarle, y no valvulopatías, que si bien existen son menos comunes, a diferencia de lo que ocurre en el perro, ¿no? Que la enfermedad más común es la degeneración mitral. Y acá tenemos un consenso también del diagnóstico, el manejo, etcétera, de las cardiopatías en felinos, publicado en el Journal de Medicina Interna en el año 2020, donde un poco acá nos muestran el universo, ¿no? Estos redondeles, cuanto más grandes son, significa que es más prevalente la enfermedad. Y lo primero que plantean en el consenso, el primer cambio radical que se generó cuando salió este consenso, es que proponen utilizar siempre el término fenotipo. Cuando yo veo un gato que cumple criterios ecocardiográficos de cardiomiopatía hipertrófica, por ejemplo, el consenso es que deberíamos decir que tiene fenotipo de cardiomiopatía hipertrófica. ¿Por qué? Porque ese engrosamiento de las paredes cardíacas puede obedecer a distintas causas, como hipertensión, hipovolemia, infiltración neoplásica. Hay algo muy interesante que también se describió hace poco, que se llama engrosamiento miocárdico transitorio, que vamos a describir, acromegalia, hipertiroidismo, de manera que dentro de este fenotipo hay algunas que no son la enfermedad primaria, que estaría representada por este círculo, como verán es la más común, y que cumplen con ese fenotipo, ¿no? Que son todas estas que acabamos de describir. Vamos a hablar algo de la fase final o end stage de la cardiomiopatía hipertrófica, porque también salió alguna información nueva hace algunos meses nada más, muy interesante para discutir aquí. Y luego tenemos, fuera del fenotipo de la hipertrófica, tenemos el fenotipo de la dilatada, que muchas veces se debe a un trastorno dietético por déficit de taurina. Algunos autores, como Kildeson, proponen no llamar cardiomiopatía dilatada al déficit de taurina o cardiomiopatía secundaria nutricional, dilatada secundaria nutricional, sino hablar de disfunción sistólica secundaria nutricional. Pero bueno, eso depende un poco del autor, ¿no? Recuerden esto de la taquicardiomiopatía, que también existe en gatos, menos común, la verdad, pero también está reportado en gatos. Después tenemos la cardiomiopatía o displasia neumogénica del ventrículo derecho, al igual que en perros, también está en los gatos. Y después tenemos la forma restrictiva. Básicamente, este es el universo de las cardiopatías felinas, ¿no? El fenotipo hipertrófico, restrictivo, dilatado, menos común la displasia o cardiomiopatía del ventrículo derecho, y las que no cuadran con ninguna de las clasificaciones se las llaman no clasificadas, ¿sí? Entonces, las guías proponen acá una ligera descripción de las características de estas distintas cardiopatías. Ustedes saben que la hipertrófica se caracteriza por una hipertrofia o regional o difusa, que afecta a todo el miocardio o algún segmento del miocardio, donde alguna parte del miocardio ventricular mide más de 6 o del septum, ¿no? De la pared libre del septum mide más de 6 milímetros, ahora luego lo vamos a ver, sigue siendo el criterio diagnóstico propuesto cuando hay un engrosamiento, eso lo vemos en un ratito, cumpliríamos con este fenotipo. Luego, la dilatada, ya vimos que en el gato en particular siempre hay que tener en consideración la deficiencia de taurina. La cardiopatía ritmogénica es muy parecida a la del perro, puede cursar con arritmias ventriculares y en algunos casos con disfunción sistólica del ventrículo derecho, menos común. Y tenemos la restrictiva, que tiene dos formas. Una forma muy poco común que se llama endomiocárdica, o por lo menos que no es tan fácil de diagnosticar con el animal vivo con ecocardio, donde acá lo que ocurre es que hay una restricción a la relajación, o sea, el corazón está rígido y no se relaja normalmente, y en la forma endomiocárdica se deberían poder visualizar puentes de fibrosis o un área de fibrosis endomiocárdica muy fuerte, entonces que está afectando o restringiendo la relajación ventricular. Y después la forma más común, que es la que vemos habitualmente, que es la forma miocárdica, donde nosotros no vemos un área de fibrosis o un puente de fibrosis entre el septum y la pared libre del ventrículo, pero vemos un corazón que se ve más o menos normal, pero tiene una dilatación marcada del atrio izquierdo o del atrio izquierdo y el derecho, ¿no? Esta sería la forma más común, que si no podemos
estar seguro de que hay un trastorno en la relajación, bueno, la podríamos meter dentro de las no clasificadas. Pero en general, cuando vemos esto, se trata de una cardiomiopatía restrictiva en la presentación miocárdica. Bien, entonces acá tenemos como un pequeño esquema, ¿no?, de lo que serían las tres formas clásicas. Después tenemos la ritmogénica del ventrículo derecho, pero esto sería como sería una dilatada, una restrictiva, donde está alterada la relajación ventricular, y una hipertrófica. Así que sería el mundo, el universo de las enfermedades más comunes dentro de lo que es la cardiología felina. Bien, ¿qué pasa con la hipertrofia? Bueno, tenemos una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. La otra vez en algún momento habíamos charlado algo de esto con un colega. Acá los sarcómeros se depositan en paralelo, no en serie, entonces van creciendo o hipertrofiándose hacia la luz del ventrículo izquierdo, reduciéndola. Y obviamente ese fenotipo puede obedecer a distintas causas. La enfermedad primaria, donde hay un trastorno en el sarcómero que hace que se depositen en paralelo, o lo que acabamos de discutir, ¿no?, otras enfermedades que pueden producir un engrosamiento del corazón, propiamente dicha, o en el caso de la hipovolemia. Todo esto igual lo vamos a ir, todas estas cosas que voy diciendo las vamos a ir desarrollando, ¿no?, a lo largo de la clase. La hipovolemia da lo que se llama pseudohipertrofia, que ya no vamos a hablar, que uno ve como si el corazón estuviese hipertrofiado cuando en realidad lo que está es hipovolémico. Lo que sí sabemos es que esta enfermedad tiene una prevalencia alta. Fíjense, hasta un 34% de gatos aparentemente sanos pueden tener esta enfermedad. Y se recomienda, bueno, en la gente que cría gatos, hacer exámenes seguidos hasta los 3 años, ¿no? Pero si no, a partir de los 5 años ya empezar a hacer un screening por la presencia de esta enfermedad. Sobre todo para tratar lo que podemos tratar, que es el riesgo de trombosis, que eso lo vamos a ver al final. Hay dos formas de cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? Bueno, por un lado la podemos clasificar, como dijimos recién, como focal o difusa o regional o difusa. Cuando está afectado todo el miocardio, está hipertrófico, la llamamos la forma difusa, y cuando está afectado solo el septum o solo la pared libre, sería regional, ¿no? Pero a su vez se puede clasificar en la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva o no obstructiva. ¿Cuál sería la obstructiva? Cuando tenemos la hipertrofia y tenemos SAM, ¿se acuerdan? El movimiento anteroseptal de la válvula mitral. Hoy lo vamos a retomar eso, pero cuando ocurre ese movimiento anormal de la válvula mitral, que se llama SAM, lo vimos en la clase de auscultación, a esa forma se la conoce como cardiomiopatía obstructiva. Este es un estudio muy grande, involucró muchos centros y muchos animales, donde evaluaron la historia natural de la enfermedad, digamos, con animales diagnosticados en la fase preclínica, y vieron, por un lado en este estudio, que la forma hipertrófica no obstructiva y la obstructiva, que sería la que tiene la O adelante, no hay diferencia entre las dos fórmulas, entre las dos formas, perdón, en cuanto a la sobrevida. Pero sí, la sobrevida media en animales con la enfermedad cardíaca preclínica sin ningún síntoma es mucho menor. Cerca de un 30% tiene eventos cardiovasculares adversos, como falla cardíaca o tromboembolismo arterial. Y fíjense que solo un 10% de los gatos con esta enfermedad diagnosticada en la fase preclínica llegan a los 9 a 15 años de vida. O sea, son muy pocos los gatos con esta enfermedad que logran ser longevos, ¿no? O sea, verdaderamente la historia natural de la enfermedad muestra que en algunos casos se asocia a fenómenos, a eventos cardiovasculares adversos, como muerte, falla cardíaca o trombosis, pero en cualquier caso la sobrevida global suele, o evita que los animales lleguen a una edad longeva, digamos, ¿no?, con una mediana de 10 años, que es significativamente menor que los gatos sin la enfermedad cardíaca. Esto es lo de SAM, lo que hablamos, ¿no?, el movimiento anteroseptal de la válvula mitral, que es lo que define a esta enfermedad como la forma obstructiva. Recuerden lo que ocurre acá. Nosotros, creo que en la clase de Soplot, yo les había dado la explicación más simple de esto, que es que como el miocardio está engrosado, este es un eje largo para el canal derecho, ¿no? Acá tenemos el atrio izquierdo y la aorta, y el ventrículo. Cuando la sangre sale por el ventrículo y aumenta la velocidad, eso, por un efecto que se conoce como Venturi, tracciona de esta válvula de acá, que sería la anteroseptal, y hace que en la sístole, donde la válvula mitral debería estar cerrada, se abra y obstruya la aorta. Y al mismo tiempo, justamente como se abre para obstruir la aorta, queda un agujerito acá que produce la regurgitación mitral excéntrica, como se ve acá, ¿no? Lo mismo se está viendo en este video, ¿eh? Al mismo tiempo tenemos un jet de regurgitación mitral que es bien excéntrico, se viene para este lado, ¿no? Eso es característico de esto que llamamos SAM, movimiento anteroseptal, o sea, la válvula mitral se va para acá, digamos, ¿no?, para el septum, en esa dirección.
Bueno, esa sería entonces la forma obstructiva de la enfermedad. Ahora, hoy por hoy se cree que la causa del SAM no tiene tanto que ver con este efecto Venturi, sino tiene más que ver con la presencia de válvulas mitrales, sobre todo la válvula anteroseptal, elongadas, ¿no? Cuando la válvula mitral es muy gruesa, muy elongada, o cuando hay una alteración en la geometría de los papilares, o hay cuerdas tendinosas elongadas, eso es lo que predispone a la generación de la obstrucción, ¿no? Fíjense acá como la punta de la válvula se está dirigiendo hacia el tracto de salida para obstruirlo, ¿no? Acá tenemos una valva bien elongada. Bueno, entonces acá en este trabajo de Joubert, que es uno de los investigadores que ha aportado mucha información a la cardiología felina, muestra distintas formas en las cuales se puede dar el SAM. Fíjense, acá hay una cuerda tendinosa plegada que se mete para ocluir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bueno, esto está esquematizado, ¿no? Y la elongación de la válvula mitral, cuando la válvula mitral tiene una malformación es muy larga, eso también predispondría. No se sabe exactamente si son todos los mecanismos juntos, si hay uno que sea más importante que otro, pero la actual teoría habla más que del efecto Venturi de este tipo de fenómenos como explicación del SAM, ¿no? Acá tenemos un esquema de nuevo, esta que es la valva anteroseptal, cuando los gatos tienen este fenómeno, se dirige hacia el septum. De hecho, muchas veces choca con el septum. Y de esa manera obstruye el tracto de salida y genera un agujero acá que permite la regurgitación mitral en sístole. Hay distintas maneras de verlo esto. Uno sería en forma bidimensional, como está haciendo acá Joubert, que congela la imagen y ve que la punta de la válvula se va hacia el septum, ¿no? O cuerdas o lo que sea, según la definición del ecocardio que uno tenga. Después, esto también lo podemos ver con esta vista apical, donde nosotros habitualmente en el lado izquierdo colocamos el Doppler pulsado para evaluar el flujo aórtico. ¿Ven? Esta es una vista apical izquierda de 5 cámaras. Acá tenemos la válvula mitral y acá la aorta. Fíjense, si nosotros colocamos el Doppler pulsado a la altura de la aorta, tenemos este dibujo. ¿Ok? Cuando un paciente tiene SAM, un gato tiene SAM, como este fenómeno ocurre no al principio de la sístole, sino la sangre empieza a pasar del ventrículo a la aorta durante la sístole y a mitad de la sístole es que la válvula mitral ocluye. Entonces, en forma tardía, me genera un aumento de la velocidad y eso en el ecocardio se ve así. Se ve con una forma que la llaman de daga. Empieza el flujo normal y aumenta la velocidad hacia el final. Comparen con esto que sería lo normal, digamos, ¿no? Entonces, si yo veo que en vez de tener una imagen así, tengo una imagen como invertida, como en daga, bueno, esto es una evidencia de que hay una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, probablemente por el movimiento anteroseptal de la válvula mitral. Esa es la segunda manera de verlo. Y la tercera manera de verlo sería en modo M. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hacemos un eje corto del lado derecho, donde hacemos las medidas habituales, si avanzamos, digamos, el transductor, apuntamos hacia la columna, tenemos primero la válvula mitral, después la relación aorta-atrioizquierda, ¿no? ¿Ven? Cuando hacemos ese movimiento y nos vamos para arriba, aparece la aorta-atrioizquierda. Esto es un perro. Bueno, cuando cortamos la altura de la válvula se ve esto. Cuando la válvula está abierta se ve la apertura de la válvula, que cada una de estas partes tenía un nombre, ¿se acuerdan? Esto es el punto E-septum, tan importante para la cardiomiopatía dilatada, para el diagnóstico, en realidad el diagnóstico de disfunción sistólica, eso se llama DEFAC. Tienen cada parte de la apertura de válvula tiene una letra, no importa, en general la que nos interesa es el punto E-septum. Pero lo cierto es que acá la válvula está abierta, perdón, y acá cerrada. Cuando tenemos el SAM, lo que vamos a ver es que esta parte de la válvula mitral, esta valva, la anteroseptal, acá está el septum, la anteroseptal, se abre y por ende se acerca al septum. Entonces yo lo que voy a ver es algo como esto. Acá está la válvula abierta y acá cuando debería estar cerrada, tengo que la válvula mitral se me pega al septum. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Entonces cuando yo veo eso, tengo evidencia en modo M del movimiento anteroseptal de la válvula mitral o SAM. Son las tres formas de identificar este fenómeno tan común en gatos. También podemos encontrar que si la hipertrofia afecta al lado derecho del corazón, ocurra una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo derecho. Y en ese caso también podemos encontrar un soplo sistólico, pero se da por aumento de la velocidad, no en el tracto de salida del lado izquierdo, sino del lado derecho. ¿Sí? Es una causa también de soplos en los gatos con cardiomiopatía hipertrófica, sobre todo cuando está más afectada la parte derecha. Pero recuerden, como vimos en la clase de auscultación,
Primero que al gato se lo ocultaba paraesternal en general, ¿no? O sea, no con el gato acostado, ¿no? Con el gato en esta posición, pero colocando el estetoscopio o fonendoscopio en la región external, paraesternal derecha e izquierda. Bueno, recuerden que Ferracina había descrito que si el gato es muy flaquito y joven, con la misma presión del transductor, nosotros podemos ocluir el tracto de salida del ventrículo derecho y generar esta turbulencia. O sea, hay que tener en cuenta de que esto que está escrito acá no lo generemos nosotros iatrogénicamente, apretando el tórax demasiado y comprimiendo el tracto de salida del ventrículo derecho. Fíjense qué bien que se demuestra acá, ¿no? Cómo aumenta la velocidad al iatrogénicamente comprimir el tórax. Pero esto en general pasa en los gatos que son muy jóvenes y muy flaquitos, si no es difícil de generar este tipo de fenómeno. Acá lo generé yo en un gato, ¿no? Que cuando le apretaba un poco el tórax, aumentaba la velocidad, fíjense, y cuando soltaba, caía la velocidad. Así que puede pasar. Bueno, y lo que me gustaría contarles, que es la novedad, este trabajo salió en junio de 2023, o sea, después de la clase de soplo que ustedes tuvieron conmigo. Y si ustedes se acuerdan, nosotros lo que habíamos dicho en el gato es que en condiciones normales ocultamos el S1 y el S2, ¿no? El S1 correspondía al cierre de la válvula mitral y tricúspide, y el S2 al de la válvula aórtica y pulmonar. Y luego podíamos tener, o luego del S2, un S3, que era más común en las formas cuando había una dilatación ventricular izquierda, por eso es más común en perros, cuando hay una dilatada, por ejemplo, y un S4 que ocurría justo antes de la sístole, perdón, en el momento de la sístole auricular, es decir, justo antes del S1, ¿sí? Que se producía por la vibración del músculo cardíaco cuando la aurícula izquierda se contrae y el miocardio está hipertrófico. Ese ruido sonaba como un S4, pero que en el gato, como la frecuencia cardíaca es elevada, todo se oculta como un galope. Entonces, básicamente lo que ocultamos son ruidos cardíacos adicionales. Incluso si tenían una enfermedad en la válvula mitral que no es común, el clic mesosistólico en el gato también se escuchaba de una tonalidad más grave. Entonces lo único que escuchamos en el gato son más ruidos y lo definimos como la galope. Ahora, sale este trabajo que propone algo que a mí me resultó totalmente movilizador e increíble, porque es una reinterpretación de los que hacemos cardiología, de lo que venimos, cómo venimos interpretando lo que escuchamos hace 15 años, en mi caso, de 15 años para acá, que es que ellos describen, primero, a estos ruidos anormales, eso lo llaman tercer ruido. Yo con esto no estoy de todo de acuerdo, ¿no? Porque me parece que cuando uno dice que es un tercer ruido, puede confundir un poco en relación a que uno del tercer ruido, en general, fíjense acá el fonocardiograma, ¿no? El S1, el S2, en general el tercer ruido lo pensamos como un S3, pero miren la palabra primera, ¿no? Tercer ruido sistólico, o sea que está hablando de un ruido extra, pero que no está acá como el S3, sino que está entre el S1 y el S2, acá. En la clase de ocultación, lo único que habíamos descrito que estaba acá era el clic, que se escuchaba mesosistólico por prolapso de la válvula mitral, ¿no? Entonces, yo cuando leí este título dije, ¿de qué está hablando? Porque habla de un ruido que aparece entre el S1 y el S2 y que se debe al SAM. De hecho, fíjense, este es un gato, acá tenemos, acá lo que están viendo acá es lo mismo que escribimos recién acá, ¿no? O sea, están viendo que cuando la válvula mitral debería estar cerrada, acá está abierta, fíjense que parte de la válvula mitral toca el septum directamente. Y ellos describen que este fenómeno de que la válvula mitral toca el septum genera un ruido que aparece entre el S1 y el S2, no descrito con anterioridad en veterinaria, o sea, esto nunca nadie lo había dicho, y que probablemente sea el ruido que más comúnmente escuchamos en gatos con cardiomionopatía hipertrófica. O sea, esto que nosotros creíamos que cuando escuchamos un galope en un gato con una hipertrófica era un S4, bueno, ellos acá vienen a proponer que en general no es un S4, que es que el SAM genera un ruido y que está entre el S1 y el S2 ese ruido extra. Yo todo lo oculto como un galope, lo oculto de la misma manera, pero acá están proponiendo que la etiología del ruido es completamente diferente. ¿Y a qué se debe ese ruido cuando hay SAM? ¿Por qué el SAM generaría un ruido entre el S1 y el S2 que es audible como un galope? Bueno, lo que ellos proponen acá, parece interesantísimo, que cuando la valva anteroseptal se abre en el SAM, golpea el septum, y ese golpe que le da el septum, como si fuese un palillo de tambor que le pega a un tambor, bueno, la valva anteroseptal actuaría como el palillo y el septum como el tambor.
Cuando le pega el septum, vibra la estructura y eso genera ese ruido que nosotros pensamos que estamos escuchando un S4, y ellos nos proponen que, por el estudio que hicieron acá, se los recomiendo que lo lean, es de acceso gratuito, que en realidad esto sería la vibración del septum por este fenómeno del movimiento anteroseptal de la válvula mitral, y que no es un S4 lo que en general escuchamos cuando ocultamos galope, sino que es esto, que lo llaman tercer sonido sistólico. Una maravilla. Bueno, ¿qué es lo que vemos? El diagnóstico fundamental de la cardiomiopatía hipertrófica se hace con ecocardio, ¿no? Que es un caso extremo, fíjense el grado de engrosamiento de las paredes, difuso, está afectando a la pared libre y al septum. Pero bueno, tenemos distintas situaciones, fíjense esto, ya a simple vista, sin medir nada, podemos ver que tanto la pared libre como el septum están engrosados, el mismo caso visto en modo M, ¿no? Perdón. ¿Y cómo se propone? Yo les había adelantado ya que se indica o se considera que el animal tiene una cardiomiopatía hipertrófica cuando a fin de diástole el septum y o la pared libre mide más de 6 milímetros, 6 milímetros o más en realidad. Ahí hacíamos el diagnóstico. Entonces, habitualmente esto se hace en modo M, sin embargo, como acá, ¿no? Cortamos con el modo M y acá mediríamos a fin de acá aparece la válvula mitral, lo ideal sería que esté un poquito más abajo. Pero mediríamos si mide más de 6 milímetros esto o esto, diríamos que tiene el fenotipo de cardiomiopatía hipertrófica. Sin embargo, en el caso particular de esta enfermedad, cuando nosotros queremos colocar el modo M, es bastante común que en vez de cortar la pared libre, corte un pedazo de músculo papilar, que muchas veces están mal posicionados, deformados o se nos meten en el medio. Entonces, lo que proponen es, y es como lo hago yo habitualmente, es que yo congele la imagen, trate de buscar con el cine la imagen donde tengo la medición, vamos a usar el puntero, la pluma, perdón. A fin de diástole, que podría ser esa que está ahí, y acá haga esta medida. Esta en este caso, perdón, vamos a borrar. Vamos de nuevo, perdón. Entonces acá mediría hasta acá, y acá mediría hasta acá. Si esta medida o esta me da más de 6 milímetros, tendríamos el fenotipo de la cardiomiopatía hipertrófica. Y la verdad que vale la pena hacerlo así, porque cuando nosotros lo medimos en modo M es muy común que, sobre todo si hay mucha hipertrofia, que corte un pedazo de papilar y que esté midiendo mal la pared libre. Entonces se recomienda hacer en el modo bidimensional directamente. Tenemos distintas formas de cardiomiopatía hipertrófica. Hay algunos gatos que tienen sobre todo mucha hipertrofia de los músculos papilares, muchas veces tienen como áreas como socavadas, como acá, ¿no? Que ven, ahora vamos a hablar un poquito de eso igual, de las áreas hipokinéticas, porque salió un estudio muy reciente, a veces tienen un papilar súper grueso y otro chiquito, bueno, tenemos una variabilidad en las presentaciones muy importante. Pero de nuevo, la forma que hoy se considera igual estándar es medir en modo bidimensional el septum y la pared libre, ¿sí? Si mide más de 6 milímetros, 6 milímetros o más, estaríamos cumpliendo el criterio del fenotipo de esta enfermedad, que después yo tengo que ponerme a ver si no es ninguna de las otras causas que figuraban en ese círculo grande propuesto por el consenso ACVID. Hasta hace poco, nosotros consideramos que las medidas de los gatos del corazón eran independientes del peso. O sea que un septo, una pared libre, deberían medir entre 3,5 y 4 milímetros, independientemente del peso. Pero en el año 2016, Hagstrom hizo un estudio con casi 20.000 gatos y encontraron que sí hay una relación lineal con el peso y sacaron una tabla con valores de referencia. O sea que hoy tenemos datos se sigue usando como criterio de la hipertrófica 6. O sea que si el límite superior de normalidad en un gato de 3 kilos es 4,7, si tiene 5,5, tendríamos no es normal, pues está por encima del límite de normalidad superior, que para este peso, en el caso del septum, sería 4,7. Pero no cumpliría todavía el criterio, al menos por ahora se sigue pensando así, de fenotipo de cardiomiopatía hipertrófica. Tendríamos que investigarlo, pero técnicamente no podríamos decir que si mide 5,5 es una cardiomiopatía hipertrófica. Quizás en el futuro eso cambie. Lo que sí es muy importante que tengan en cuenta es que el estado de hidratación, mejor dicho, de la bulimia, impacta en las medidas. Y esto se ve en perros y en gatos, y es muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, en este estudio
lo que hicieron el grupo este de Kildeson es evaluar gatos sobrehidratados y gatos muy deshidratados, iatrogénicamente, y encontraron que cuando el gato tiene hipovolemia, el corazón se achica y por falta de llenado la aparece en gruesa, se pone más gruesa, pero no es por hipertrofia, es pseudohipertrofia. Se ve más gruesa porque está menos llena. Eso es muy importante tener en cuenta. Incluso puede llegar a cumplir criterio de fenotipo de cardiomiopatía hipertrófica cuando en realidad es hipovolemia. Entonces, siempre es importante correlacionar la imagen, sobre todo, ay, no me corre el video. Bueno, un caso acá, un video de una pseudohipertrofia clara, ¿no? Correlacionado con el estado de la bulimia. Si yo veo un corazón así, que mide 6 milímetros, pero el gato está en shock, y bueno, primero hidratémoslo, sobre todo para los que hacemos terapia también, y después lo vamos a medir porque podemos llegar a sobrediagnosticar una cardiomiopatía hipertrófica cuando en realidad era un fenotipo de cardiomiopatía hipertrófica generado por hipovolemia, es una pseudohipertrofia. Bueno, el atrio izquierdo en el gato, fíjense que tiene una posición mucho más centrada a la aorta, a diferencia del perro, que el atrio izquierdo en general está por acá. ¿Sí? En el gato está bien abajo, y se puede medir de distintas maneras. Se puede medir en eje largo, se puede medir en modo M, y se puede medir como lo hacemos en perros. Yo en general siempre lo mido así, ya sea cortando la aorta así o en forma derecha, porque eso se ha estudiado, se ha visto que es igual, medirlo así, o así, es igual. Pero yo tomo esta medida sin incluir los bordes endocárdicos en ningún caso, solo las medidas de adentro, se llama inner method, hago la medición. Lo que sí vieron en este estudio es que si bien se puede medir así, así o así, no son intercambiables, no dan exactamente lo mismo. Así que mi sugerencia es ir por este lado. Y esto usarlo para algo que vamos a hablar más adelante, que es la evaluación de fracción de acortamiento del atrio izquierdo, que es algo que está mostrando mucha utilidad. Ah, y el punto de corte que asumimos es 1,5, al igual que el perro. ¿Sí? O sea, el atrio izquierdo dividido a la aorta tiene que dar no más de 1,5. Este es un estudio que está recién salido también, salió hace unos meses nada más, donde vieron que yo cuando les mostré estos círculos había hablado del end stage, fase final de la cardiomiopatía hipertrófica que cursa con disfunción diastólica. Bueno, en realidad lo que parece que pasa tiene que ver con esto, ¿no? A veces hacemos ecocardiogramas y vemos pacientes que tienen adelgazamiento de alguna parte del corazón y no se sabe bien qué le pasa. Se supone que tuvo un infarto o algo por el estilo, pero este es el primer estudio que acaba de salir, como les decía, que hace una investigación importante sobre este fenómeno y trata de describir qué es lo que pasó. Fíjense, acá muestran 3 ejemplos. Un paciente que tiene adelgazamiento de la pared libre del ventrículo izquierdo, miren acá, o sea, ellos lo definen como menos de 2 milímetros, miren acá cuando ponen el M. O sea, esto no es nada prácticamente. Bueno, y no se mueve casi, ¿no? Está adelgazado e hipokinético, o sea, thin and hypokinetic. Este sería lo mismo, pero del ápice, que es como un aneurisma del ápice del ventrículo izquierdo, todo esto está adelgazado, bien apical, y esto es lo mismo, pero en el septum, ¿ok? Entonces, estos fenómenos que a veces los vemos, ¿cómo la clasifica uno esta enfermedad? Porque uno ve acá, no ve un músculo tan grueso como para decir que cumple fenotipo de hipertrófica, que es una dilatada, es un infarto. Bueno, en este estudio lo que encontraron es que algunos gatos pudieron hacer un seguimiento, o sea, tuvieron datos de gatos que tenían cardiomiopatía hipertrófica, fíjense, más de 6 milímetros, acá pone el corte, todos estos gatos tenían más de 6 milímetros del corazón, y sufren ese fenómeno de adelgazamiento. Y de hecho, miren acá un caso, ¿no? Este tenía una cardiomiopatía hipertrófica y al año y medio lo evalúan y tiene este segmento adelgazado. Aparentemente lo que le pasa a algunos de estos gatos es que se produce un área de isquemia, no un infarto con un trombo, sino un área de isquemia muy grande que genera un reemplazo de esta zona por una cicatriz fibrosa. Y entonces yo lo veo como adelgazado. Lo que demuestran acá también es que los gatos que tienen esto tienen una sobrevida baja, menos de un año, fíjense, menos de medio año en realidad. O sea, 6 meses de mediana de sobrevida, muy, muy baja, ¿no? Así que parecería ser que cuando vemos estos fenómenos, pacientes con zonas adelgazadas, la gran mayoría de los casos son cardiomiopatías hipertróficas que sufren fenómenos de isquemia y se producen entonces reemplazos con tejido fibroso que produce segmentos delgados e hipokinéticos. De hecho, fíjense, en uno de los casos, en la pared libre, se murió el gato y tuvieron acceso a la anatomopatología y a la histopatología, y cuando lo hacen ven que acá hay todo un reemplazo del tejido muscular por una cicatriz fibrosa.
Bien, y ahora hago una pausa, pero para terminar con los diferenciales de la cardiomopatía hipertrófica, yo les había dicho